Buenos días. Bueno, pues mirad, voy a hacer un vídeo rápido contestando algunas cosas que me habéis preguntado y enseñando un poco los cambios, ¿vale? Mirad, cosas que no habéis visto desde el último vídeo. Bueno, pues para empezar he comprado unos apliques de Moldesaves, que son esos de ahí al fondo, que tienen todos los lados derechos de las jaulas. En el lado de la hembra le he colocado ese cacharro, que más que nada vale para cuando pones el nido de Moldesave también, que os dije que había cogido nidos de Moldesave, pues valen para que queden a esa altura. Porque si tú coges un nido de Moldesave o un nido normal, de los que tenemos todos, pues eso, de los que... Coño, de los que tengo yo aquí ahora mismo. No, aquí no. Aquí, ¿veis? Todos los que tengo aquí, bueno, pues tú esos y este, incluso, lo puedes poner enganchados ahí arriba, ¿vale? Lo que pasa que en el modelo mío, en el modelo Cilea que yo tengo, que es pequeñito, ¿vale? Es un modelo que no es muy alto, el nido te queda muy pegado al techo, lejos del palo. Ya sabéis que lo interesante es que el nido esté a nivel del palo para que cuando la pajarita o el macho se pongan en el palo ya vean levantar a los pichones y les puedan embuchar, ¿vale? Además es que pegado arriba no entraba la pájara, entraba muy malamente, entonces, claro, le di vueltas y es que en estas jaulas lo suyo es poner ese aplique, ese cacharrito, y luego tú ya ahí puedes colocar bizcocheras, ¿vale? Bizcocheras ahí al fondo, puedes colocar el nido. Yo particularmente para bizcocheras no lo voy a poner. Lo voy a poner para el nido. Cuando termine la época de cría, eso va fuera. El aplique va fuera, con el nido, lo mismo, ¿vale? Entonces es una de las novedades que yo quería mostrar. Luego otra cosa que fue una cagada que yo hice y que creo que ya salía en el vídeo anterior, por ponerlo deprisa yo puse esto, ¿vale? Lo que es el pastero este de aquí, ¿veis? Pues yo lo coloqué en la puerta de abajo, aquí. Y es verdad que ahí no es un buen sitio porque se cagan dentro. Y un compañero me lo dijo por comentario y es verdad que dije, joder, tiene toda la razón del mundo. Y nada, al día siguiente los he subido aquí. No lo quería poner en la puerta de arriba, como creo que me dijeron, porque a mí me gusta por aquí sacar el nido, manipular. Entonces yo no quería ocupar una puerta con esto, ¿vale? Por eso lo he puesto a esa altura. Y lo veo que también es cómodo de sacar, ¿eh? Que si no fuese cómodo yo no lo pondría, ¿vale? Luego otra cosa que ha habido mucha gente que me ha preguntado, que qué material voy a utilizar. Y bueno, creo que Alberto Tirado de Mosaicos, hablaba de ello, de precisamente el material. Por ejemplo, él iba a usar sisal, que yo sisal lo llevo usando también unas temporadas y vamos, antes que el pelo de cabra solo, mucho mejor el sisal que el pelo de cabra solo. Pero es verdad que yo ya desde la temporada pasada empecé a usar únicamente yute, ¿vale? Yute es esto, marrón. Bueno, yo prefiero yute porque el pelo de cabra y el sisal, que también lleva pelo de cabra, se mete por todos los lados. Y yo personalmente con el yute creo que ensucia menos, pero bueno, eso ya va a gustos. A mí el yute, como son pelos más gordos, esto ensucia menos. Y luego otra gran ventaja, que no se enredan tanto las patas, ¿vale? Como en el sisal o en el pelo de cabra. Mirad esta pajarita que ya ha empezado a hacer el nido. Mirad cómo queda. ¿Vale? Yo lo veo muy bien. ¿Vale? Al principio no me gustaba mucho por el color de los nidos, porque uno parece que siempre está pensando en el color blanco de los nidos, pero la verdad es que muy bien, ¿vale? Muy bien. Yo con el sisal, el año pasado genial los nidos, nada, ninguna se enganchaba, todo muy bien. Así es que así lo voy a seguir haciendo. Y luego, a ver si os puedo enseñar los nidos estos de Moldesave, que no quiere decir que los compréis, ¿eh? Ojo, que a mí no me pagan. Pero bueno, que yo os lo enseño. Mirad, estos nidos están muy chulos. Son de plástico, lavable, muy robusto y te viene ya con el portanidos este. Está muy bien. A ver si así lo enfoco mejor. ¿Veis? Está muy bien. Esto se lava luego entero, se desmonta. Me gusta, ¿vale? A ver, también reconozco, es una chuminada. Yo lo he comprado porque creo que para estas jaulas vienen de lujo, ¿vale? Pero que bueno, que cada uno
en su casa, ya sabéis, puede hacer lo que quiera, ¿vale? Eso yo ya no me meto. Pero es verdad que queda muy bien. A mí personalmente me gustan mucho, como queda. Los veo muy apañadicos, ¿vale? ¿Qué más cosas contaros? Pues nada, que ya tengo hechas las parejas. Tengo unos cuantos, como dije, en reserva. Tengo ya elaborado mi cuaderno de cría, ¿vale? A ver, bueno, he colocado por aquí las cosas, como veis. Tengo aquí esto que está tan de moda, temperatura y humedad, que podéis ver la que tengo, muy estable, está fenomenal. Tengo por aquí mi cuaderno de cría, como veis ya lo he hecho, con sus fotillos. Empezando estamos, con sus imágenes, veis, cada pareja tiene luego sus fotos al lado. Esto te puede servir pues, para cuando luego estás ojeando, encima formato electrónico, tú puedes coger y decir, joder, vaya patilla tenía este, vaya patilla tenía este. Pero luego puedes decir, joder, pero me gusta mucho el pájaro en general, ¿vale? Y luego puedes coger la hembrita, la puedes ver la blancura que tenía, puedes ver cómo era su máscara, no sé, cosas que la verdad es que están bastante interesantes, por lo menos para mí, para lo que yo quiero, y tenerlo en formato electrónico, PDF, que luego lo dejas en el ordenador, pues maravilloso. Y poco más, deciros que yo ya tengo las parejas más o menos fijadas. Respecto a lo que os enseñé, hice dos cambios, ya os comentaré en otro vídeo las parejas, ¿vale? Y las que le he quitado la rejilla es porque las he visto más avanzadas cuando las he estado cortando las uñas, dando la pomada, pues he visto un poco más avanzadas y ya las he juntado y las he quitado la rejilla, ¿vale? Hay algunas que yo veo que, por ejemplo, ese macho está que no puede, el pobre, pero la hembra todavía está un poco verde, entonces he dicho, vamos a esperar, no hay que ser impaciente. Yo creo que les queda una semana o dos a casi todas, ¿vale? Una semana o dos. Repito, alimentación que yo estoy usando. Piensolor precría en todos los comederos. Piensolor precría. Y a las hembras y a las parejas les estoy dando el combinado de Fast Multipower con pasta Rayo di Sole y con el Germix, ¿vale? La semilla deshidratada. Ya está. No tienen más alimentación. No les estoy echando este año el Fertivir, ni el Nectón, ni la... ¿cómo se llama? Ni el Breadmas, ni les estoy echando... nada, ningún producto, ¿vale? Yo otros años les he echado de todo, ¿vale? Ojo, les he echado de todo. Y este año pues voy a probar, también porque he tenido menos tiempo, a no echarles de nada. No les voy a echar de nada. Vamos a confiar en que el pienso de precría está para encelar, ¿vale? Y les aporta el calcio suficiente para que hagan, bueno, el ovo Started, ese producto, yo también lo he gastado, ya os digo, calcio de todo tipo, vitamina E de todo tipo. Vamos a confiar en que la alimentación que lleva el pienso precría ya les vale para encelarse y tienen todas las vitaminas suficientes como para producir un número de huevos considerable y con cáscara en condiciones y todo, ¿vale? A lo mejor quedo retratado y se demuestra que no, pero yo voy a seguir con esto por lo menos hasta final de temporada de cría, ¿vale? Que es como yo lo he estado haciendo. Pienso, y esa mezcla que se la daba, ojo, solo el fin de semana les ponía esta mezcla que están tomando ahora, ¿vale? Ahora es verdad que se la estoy subiendo casi a diario a las hembras. ¿Por qué? Pues porque los tres factores para mí que aumentan el celo son la luz, el primero, ¿vale? La luz, el primero. La vitamina E que lleve la alimentación. Yo me supongo que en la fórmula del precría vendrá bastante vitamina E. Y por otro lado, el aumento de comida. Mira cómo se están pegando aquellos. Bueno, normal. El aumento de comida, ¿vale? El aumento de comida que tú les proporcionas hace que la hembra, por instinto, diga, joder, pues si aquí me viene más comida, yo puedo alimentar más a los pichones. Así es que
vamos a ponernos a criar, ¿vale? Y poco más, no tengo más que contaros por hoy, ¿vale? Ya contaré un poquito las parejas más adelante, que no me dejan ya ni hablar, ¿vale? Ah, bueno, puse... Mira cómo está haciendo el nido ahí. Puse esto pegado aquí a la pared porque no me gusta tener tanta cosa en la mesa. Esa pajarita lisiada ahí la tengo. Y la mesa un poquito más despejada para poder hacer mis cosas, ¿vale? Como veis, pocos artilugios. La botellita de agua. Esto que lo uso de medidor. La pala para coger las cosas. El pienso y demás. Y pasta. Eso para desinfectarme cada vez que cojo una pareja. Eso ya lo hacía yo antes del coronavirus, ¿eh? Muy importante. De hecho, tenía geles cuando empezó el tema este. Aquí, que es donde hago la mezcla de Fast Multipower, siempre limpito, ¿vale? Cada vez que lo hago va al lavavajillas, que lo tengo en otra sala de aquí al lado. Esto con algodón, como os dije, para colocar los huevos. De momento no tenemos nada. Mi tablet, mi pencil, que está aquí dentro. Y como veis, aquí ya falta una anilla. ¿Sabéis de qué? Esa anilla que hemos puesto es la de mi hija, una de mi hija, ¿vale? Que le hacía ilusión. Bueno, pues es de un pollito de esta parejita de aquí, que como veis, ahora están empezando otra vez el ciclo de cría. Pero sacaron un pollito y cuando llegaron las jaulas nuevas, cumplí lo que os dije y estoy criando a mano. ¿Dónde? Pues en un calientanidos del señor Pedro de PMR, que es maravilloso, funciona que te cagas, es la primera vez que lo pruebo, ¿eh? La primera vez que lo pruebo porque se lo cogí después de que yo acabase la temporada pasada. De hecho creo que hice un vídeo y lo enseñé. Y esta vez lo estoy probando, real, y va maravilloso, una pasada, ¿vale? Porque Pedro es un artista, no sé si lo he dicho otras veces, pero Pedro es un artista. Así es que nada, a ver si luego hago otro vídeo con el pichón y os lo enseño, que tiene muy buena pinta. Ya sé que mucha gente dice que desde nido no se puede ver, pero creo que es un pájaro grandote como a mí me gusta. Entonces, pues, mira qué imagen más bonita. Ahí os dejo, ¿vale? Con esa imagen de esta hembrita metida en el nido. Venga, buen domingo. Chao.